Doctor Piñeiro, gracias por venir al programa. Al contrario, gracias por haberme invitado. Me acomodo aquí, en realidad este estaba preparado para un futbolista, no me vino a la saga. ¿Cree que me acuesta? A vos, Tiago, te para saber que hay tras de tu comportamiento, mi querida. Bueno, la saga tenía que venir, bueno, evidentemente le pasó algo, no pudo venir, ¿verdad? Y bueno, quería justamente, por supuesto, tampoco era para ponerle el aprieto a él, ¿verdad? Sino para utilizar como una suerte de ejemplo y conversar un poquito de paso con él también, porque creo que hay muchas nubes si es que continúa o no en el país, incluso jugando él. Y de hecho hay que reconocer que sí, por supuesto, creo que debe ser bastante responsable porque es propietario de varios incidentes. Lo último, creo que fue la semana pasada, otra vez en una barrera policial, cayó alcoholizado, armó un escándalo de aquello incluso al momento de la detención. Mi pregunta, licenciado, ¿a qué se debe esto? ¿Podemos hablar justamente de una patología? ¿Podemos hablar justamente como un patrón de comportamiento, sí, estos hechos? Bueno, los anteriores... Claro, ya, ponete cómodo. Muchas gracias a los amigos de la se den cuenta que estamos en el consultorio. Exactamente. Así es. Esta vez gratis. No me contesté lo que te pregunté antes, ¿verdad? ¿Por qué esto? Para que el paciente tenga... Claro, para que se relaje. Cómodo, que no se note mucho, parece un muerto con panza hinchada. Claro, sí, pero entra en el cajón. Entra en el cajón. Entonces, ¿sabes qué? Es para que el paciente esté suelto. Claro, y pueda hablar, pueda distenderse. En teoría, este asiento está más atrás y vos no me ves a mí. Vos estás hablando y empiezas a hablar. Mira, entonces... Sí. Esta es una técnica de psicoanálisis. Ya. Sí, yo no utilizo esta técnica, pues yo soy de otra escuela. Ya. ¿Sí? Son escuelas de psicología. O sea que está mal que haya traído... No. Esta es una parte de una escuela, la más famosa, claro, la primera de psicología. O sea que este sillón es justamente para que el paciente... Claro, o sea, se distiende. Pero yo no te tengo que ver, vos tenés que estar un poco más atrás. Yo tendría que estar un poco más atrás para que no te distraigas. Y vos me vas preguntando, yo le miro a esa cámara y te voy contestando. Exactamente. ¿Qué te pasó del niño? Cierra su boca, maldito atrevido. A ver. Bueno, el tema que mostraste antes y mencionaste sobre morder es una manía. Una manía es cuando la persona tiene un comportamiento acostumbrado y repetitivo. En este caso la dacnomanía es la manía de morder, que a veces se manifiesta muy frecuentemente en los niños, ¿no? Pequeños muerden porque están con la dentición, entonces por eso se le compra un mordillo y muerde todo lo que encuentra. Claro. Ahora, si el niño pasando cierta etapa sigue mordiendo, bueno, llama la atención, y especialmente cuando él agrede a otros niños de esta manera. Y la solución es manifestarle al niño que eso está mal. No necesariamente pegarle, tampoco morderle para que sienta lo que es morder, porque eso sería totalmente negativo. A veces algunos padres juegan con esto de los niños de morderse, y entonces el niño piensa que está bien. Totalmente. Y ahí se le queda, ¿no? Pero se le queda, ¿por qué? ¿Dónde está el origen? ¿Qué pudo haber visto? ¿Qué le pudo haber pasado? Todo tiene que ver con, bueno, en este caso lo del jugador tiene que ver con el estrés. Y también pasa con muchos niños que bajo estrés van y muerden a otro chico. En vez de pegarle, en vez de hacer alguna otra cosa, lo hace con este tipo de agresión. Si no la soluciona siendo niño, después, siendo más grande, puede tener este mismo comportamiento. Específicamente los futbolistas, licenciados, hay reacciones en diferentes circunstancias. Te digo, cuando festejan un gol, de repente creo que se van de mambo y sacan la remera, hacen ademanes obscenos incluso al público contrincante, cuando pierden incluso, o cuando se siente medio pichado, presionado, por ejemplo. Bueno, son dos situaciones distintas las que están mencionando. Una es la de euforia y la otra la de rabia. Claro. ¿No? La rabia, de paso, es una válvula de escape de la ira que uno saca hacia afuera. Ahora, si es circunstancial, ahora muchas personas... Disculpa, doctor, porque quiero comprender bien. Bueno, perfecto. Yo, por ejemplo, futbolista, meto un gol y tengo una manera característica. Eufórica. No sé, qué sé yo, agarro, me toco los genitales, una cosa de eso. Pero ¿eso de dónde viene? ¿Por qué utilizo ese ademán para festejar, por ejemplo? Bueno, ¿a qué puede darse? Mira, ahora hay unos bailes, toda una cosa armada. Pero eso ya queda un poco más artística, incluso una cosa producida. Claro, pero hay otros que reaccionando, incluso a veces hacia el público o hacia alguien que no creía en ellos, hacen algún ademán obsceno como diciendo, bueno, ves que pude, ves que lo hice. El tema es, saliendo de las canchas también en los hogares, hay personas que reaccionan así también. Bueno, entonces estamos hablando de una reacción. Ante una acción, una reacción, ¿no? La acción sería la del público que pudo haber dicho algo, y entonces la reacción del futbolista ante el gol que pudo convertir es quizás no tan pensada, ¿no? La reacción muchas veces
la persona la tiene en unos instantes y no logra medir la consecuencia, que es lo que le pasó a Suárez o a otros futbolistas que no midieron lo que venía después. Claro. Reaccionaron nada más. Ellos se dan cuenta, pues en este caso justamente Suárez, que el precio que va a pagar es altísimo, Claro. porque deja de jugar un tiempo, Y no tiene puede que hacer pagar campañas en comerciales, las que estaban al aire fueron levantadas, incluso ¿verdad? Le hizo pagar, hizo perder plata, más allá tiene que pagar dinero en efectivo también. Sí. Bueno, llegará en un momento en que dice, caramba, todo me va mal, tengo que hacerme ver un psicólogo. Sí. Es importante eso, ¿no? Es importante la terapia porque la persona debe identificar cuál es el origen, cuál fue el origen de esta persona y entonces ahí poder tener y abarcar una solución. Porque es difícil que venga yo y te diga, mira, vos tenés que hacer esto y esto. Es una solución que viene de afuera. Ahora, si la persona la entiende y la internaliza, ahí sí va a cambiar. De paso, él sacó un comunicado donde está arrepentido. Claro. Sí. Pero bueno, está bien, lo comunicado está bien, pero él como persona, yo, Julio Fernández, puedo hacer una culpa y digo, caramba, necesito llamarle al doctor Piñero y eso Claro. uno tiene que ser consciente, porque, ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque somos reacios muchas veces a la consulta a un psicólogo, ¿eh? Claro. Le decía a una persona, pero ¿por qué me decís que yo necesito? Todo el mundo necesita un psicólogo, ¿no? No, y aparte hoy, en el siglo XXI, nadie discute el papel de esta terapia porque es necesaria, porque ha cambiado vidas, porque ha ayudado a las parejas, a las personas individuales, a superar algún hábito que era malicioso y que le estaba haciendo mal. Ahora, sobre lo que dijiste, si la persona no se da cuenta, si no le cae la ficha, no lo va a hacer, ¿eh? O lo va a hacer unos días y después deja. Es como aquel que deja de fumar porque le amenazaron. Bueno, deja un tiempo, pero sigue siendo un fumador sin tabaco. Cuando tiene tabaco, acceso al alcohol, lo que sea que sea el mal hábito que tiene, va a volver a hacerlo. Yo tengo personalmente, y aprovechamos, porque Sí. me hay que cobrar la consulta, doctor, un mal. No soy de decir dos veces las cosas. Y espero que la persona interprete como yo. Porque yo soy así. Yo quiero que la gente actúe como soy yo. Ahí, bueno, ahí Eso está. es un mal, necesito un... Pues, y me trae grandes problemas. Y claro, grandes problemas me trae. Y después la gente me dice, eso te pasa porque nunca querés acercarte, hablar y conversar. Pero yo creo que no necesito conversar. Si la persona ya me conoce y se supone que tiene que ser así, ¿por qué tengo que decir otra vez de las cosas? Ese es un mal. Sí, bueno, es una costumbre, no está mal en sí mismo, pero no logras una buena comunicación. Hay personas que necesitan que reiteradamente se le diga algo, hasta que en un determinado momento reacciona y se da cuenta. Hay gente que nunca se va a dar cuenta. Pero si vos lo decís una vez y ya porque vos sos así, intentás que los demás sean como vos, ese es un problema. Ahí está el problema. Porque los demás no van a ser como vos. O sea que el programa soy yo. Claro, tendrías que ser un poco más comprensivo de la posibilidad que el otro no sea como vos. Entonces, ponerte en los zapatos del otro también. Esto ocurre frecuentemente en el hogar. Muchas mujeres creen que los esposos son adivinos. Le dicen, ¿viste que está lloviendo? Entonces el esposo tiene que entender que está lloviendo, que podrían ir a tomar algo juntos, que después podrían tener una noche romántica, todo en una sola frase. O habría que ya prever algo que se va a mojar en la casa. Pero es imposible. Por eso que hay que ser más comunicativo y más específico, porque adivinos no somos, ¿verdad? De paso, eso es un tema sumamente importante. Otro día. Pues, incluso hace poco escuché una conversación telefónica de mi productora con su marido. No, pero yo quería quedarme en la casa un sábado. Entonces se supone que el otro tenía que entender, comprender de que estaba quedando. Chicas, explíquenlo lo más posible porque es difícil. Nosotros no somos adivinos. Y sabes que, de paso... Claro, y mañana a las 6 el doctor te retira, te recibe en su consultorio. Y el sillón no hace falta, tenemos otro allá. No hay problema, ¿verdad? Sabes que hay un libro que escribió un amigo mío, Alejandro Bullón, que tiene casos de personas que se recuperaron justamente porque entendieron que era importante. ¿Es el libro que tenés en la mano? Sí, el que tengo en mano. Perfecto. Y te traje para regalarte. Muestre, Dieguito, mostrar por favor. Espectacular este libro. ¿Me trajiste para regalar? Para regalarte a vos y a los oyentes. Solamente falta que se comuniquen conmigo y se lo obsequiamos, ¿sí? Perfecto. Buenísimo, ¿eh? ¿Puedo decir? Buenísimo. ¿A qué número, doctor? 660070. 660070. Línea baja, muy fácil. 660070. Coordinamos a ver dónde se lo podemos entregar, ¿sí? Doctor, para redondear, entonces justamente es todos los futbolistas, gracias doctor, todos los futbolistas tienen que, ¿se ve que todos los clubes tienen psicólogos? No todos, pero muchos tienen. ¿Tendrían que? Sí, en las lides más avanzadas, los países más avanzados, todos tienen. Tienen que tener. Porque ahí el futbolista tiene la oportunidad de conversar, sacar hacia afuera, y en eso lo arreglamos antes que vaya a la cancha. Había yo estuve como psicólogo de un club aquí en Paraguay, y había un futbolista que se ponía
sumamente estresado antes del partido. Así que no dormía y cuando entraba en la cancha no estaba concentrado. Totalmente. Entonces había que ayudarle. Y debe ser el caso, y ese factor de muchas cosas. Viniendo del campo, nunca pensaban jugar en un club tan grande. Mirá, en ese club había 30 chicos y 11 nomás participaban, imagínate. Entonces, ¿cómo te sentís? Doctor, muchas gracias.